Entonces, nos quedamos, ¿verdad? Que C sub k más 2 es igual a menos 1 sobre 2k más 2 por C sub k. Pues ahora le asignamos valores acá empezando en 1 y lo que obtenemos C sub 3 y C sub 3 va a ser igual a menos 1 sobre 2 por 3 por C sub 1. Observe que C sub 2 depende de C sub 0, C sub 3 depende de C sub 1. Vemos qué pasa cuando K es 2, obtenemos C sub 4 y C sub 4 va a ser igual a menos 1 sobre 2 por 2 más 2 es 4 por C sub 0, C sub 2. Pero recuerde que C sub 2 es C sub 0 sobre 4, entonces voy a tener C sub 0 sobre 4, ¿correcto? Y esto nosotros lo podemos escribir como este negativo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar positivo A sub 0 o C sub 0 sobre 4 al cuadrado multiplicado por 2. Así. Ahora, continuamos asignándole valores acá cuando K es 3. Observe que usted va a obtener C sub 5 y C sub 5 va a ser igual a menos 1 sobre 2 por 5 por C sub 3. Acuérdense que estamos sustituyendo aquí. Pero C sub 3 es negativo 1 sobre 2 por C sub 3 por 3 por C sub 1. Negativo negativo es positivo y lo que nos queda es C sub 1 sobre 2 al cuadrado multiplicado por 3 y por 5. ¿Ok? Vamos a asignar un par de valores adicionales y algo más, ¿verdad? Observe de que el C sub 2 es negativo, el C sub 3 también es negativo, el C sub 4 y el C sub 5 son positivos. Observe que cuando el K es par, de los coeficientes dependen de C sub 0, cuando el K es impar, los coeficientes dependen de C sub 1. Voy a dar un par más de valores, por ejemplo, cuando el K es igual a 4, vamos a obtener C sub 6 y C sub 6 va a ser igual a menos 1 sobre 2 multiplicado por 6, ¿correcto? Dos multiplicado por 6 por C sub 4. Entonces, esto lo puedo escribir como menos 1 sobre 2 y el 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Y recuerde que C sub 4 es C sub 0 sobre 4 al cuadrado multiplicado por 2. Y esto lo puedo escribir como menos C sub 0. Y aquí, miren, esto es 4 por 4 al cuadrado me va a quedar 4 a la 3. Y aquí voy a tener 2 por 3. ¿Ok? Y aquí hay un 1 también. Ahora, observe que cuando K es igual a 5, obtenemos C sub 7. Y C sub 7 va a ser igual a negativo 1 sobre 2 por 7 por C sub 5. Pero C sub 5 es C sub 1 sobre 2 al cuadrado por 3 por 5. Esto lo puedo escribir como menos C sub 1 sobre 2 a la 3 multiplicado por 3 por 5 y por 7. Observe de que son alternados, ¿verdad? Esto entonces, si usted mira el patrón, yo puedo escribirlo de esta manera. Puedo escribir el C sub 2n. Lo puedo escribir como negativo 1 a la n, ¿ok? Sobre, mire aquí, por ejemplo, cuando el n es 2, me queda 4 a la 2. Entonces aquí voy a tener 4 a la n y aquí voy a tener 1 por 2. Observe, cuando el k es 4 voy a tener 2 por 3. Realmente voy a tener entonces el factorial de n, ¿verdad? Por el factorial de n. Ok. Entonces, tenemos esta expresión.
Ahora, cuando es impar, es decir, cuando tenemos C sub 2n más 1, y esto multiplicado por C sub 0. Y cuando es impar voy a tener negativo 1 a la n, ¿ok? Por 2 a la n, ¿ok? Por 2 a la n y por el producto de 1, por 3, por 5, por 7, hasta 2n más 1. ¿Ok? Así. Y esto multiplicado todo por C sub 1. Entonces, esa sería la forma, ¿verdad?, de que nosotros podemos generalizar y podemos decir que la solución de la serie va a depender cuando los coeficientes le corresponden a potencias pares, van a depender de C sub 0, y cuando los coeficientes le corresponden a potencias impares, van a depender de C sub 1. Entonces, realmente, si usted mira, ¿verdad? Nosotros podemos reescribir de esta manera. Lo puedo escribir como, entonces el y de x, que es la solución, recuerde que era c sub 0 más c sub 1 por x, más c sub 2 por x al cuadrado, más c sub 3 por x a la 3, y así sucesivamente. Esto va a ser c sub 0 más c sub 1 por x. Recuerde que c sub 2 es menos a sub 1 menos a sub 0 sobre 4 multiplicado por x al cuadrado. El c sub 3 va a ser menos a sub 1 sobre 2 multiplicado por 3 por x a la 3. Luego va a tener más a sub 0 sobre 4 al cuadrado multiplicado por 1 por 2. Y esto por x a la 4. Más, aquí va a tener, esto es c, perdónenme. Aquí va a tener más c sub 1 multiplicado sobre 2 al cuadrado, 2 al cuadrado multiplicado por 3 por 5. Y esto multiplicado por x a la 5. Y esto va a continuar, ¿verdad? Eso sería el desarrollo para la serie con 6 términos no nulos. ¿Ok? Pero esto va a continuar, pero esto yo lo puedo escribir. Acuérdense que puedo agrupar para c sub 0 y me va a quedar 1 menos 1/4 por x al cuadrado multiplicado por c sub 0 más 1 sobre 4 al cuadrado por 1 por 2 por x a la 4. Y esto va a continuar, el siguiente va a ser negativo, ¿verdad? Y más c sub 1 que multiplica a x menos 1 sobre 2 por 3 por x a la 3 más 1 sobre 2 al cuadrado por 3 por 5 por x a la 5. Y esto va a ser menos y va a continuar. Pero acuérdense que esto yo lo puedo escribir como una suma, ¿verdad? Porque ya yo tengo un término para todos los c sub n. C sub 0 por negativo 1 elevado a la n sobre 4 a la n por factorial de n, para n variando desde 0 hasta el infinito, y esto multiplicado por x a la 2n. Más c sub 1 por la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito, y aquí lo que les va a quedar es negativo 1 a la n sobre 2 a la n multiplicado por 1 por 3 hasta 2n más 1, y esto por x a la 2n más 1. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo fue fácil poder generar el término enésimo para c sub n, tanto para el n par como para el n impar. Y esa sería la solución general de esta ecuación diferencial de orden 2 mediante el método de serie de potencia.